Bueno, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Arnold Tonatiuh Marroquín Cabrera, miembro de la Junta Directiva de la ASEP, y este día desarrollaremos la charla Introducción a la Legislación Ambiental Salvadoreña, otorgada por el licenciado Arturo Núñez. Este es parte de unas charlas que realizaremos todos los viernes a partir de este mes, que es hoy es viernes y la ciencia lo sabe. Daremos un margen de 5 minutos o 5 minutos para que más personas se puedan agregar al en vivo. Eh, Describiendo un poco el currículum de el licenciado José Arturo Núñez. Él es licenciado en Biología de la Universidad de El Salvador. También tiene un diplomado en Restauración de Ecosistemas y Servicios Ambientales del Instituto de Ecología INECOL, México. Y también tiene un diplomado en Consultoría Ambiental de la Universidad de León de Madrid, España. También se ha desempeñado en juzgados ambientales como especialista evaluador en el área biológica y también en el Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura, CETEPESCA, como biólogo responsable de la pesca artesanal de los embalses y lagos. Y también ha sido parte de consultorías independientes. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Es un gusto para mí el poder estar en estos momentos compartiendo con ustedes algunos de los conocimientos que he podido obtener con respecto a la legislación ambiental y un poco sobre derecho ambiental. Quiero dar las gracias a la Sociedad de Estudiantes de Biología por este tiempo, por poderme dirigir a muchos de los estudiantes de la licenciatura en Biología. También agradezco el acompañamiento de mis compañeros del Colegio de Biólogos de El Salvador, ¿verdad? Quienes han podido también, a quienes han colaborado para poder tener esta charla esta tarde. Quiero decirles de que la presentación es desde un punto de vista más como biólogo, ¿verdad? Más que como abogado. Derecho ambiental, pues significa también tener la disciplina del derecho acompañándonos, ¿verdad? Y por ser biólogos no podemos adentrarnos mucho a esto, pero sin embargo vamos a estar dando algunos pequeños comentarios sobre el derecho ambiental y sobre todo situación, la verdad, bastante nueva, ya que el derecho ambiental como tal inició a partir de la década de los 70 más o menos, que se comenzó a generar toda esta inquietud dentro de muchos de los sectores internacionales. A diferencia de lo que muchos creen, no es algo que sucedió por impulso o por una iniciativa del gremio de los abogados, sino que fue más que todo de los biólogos y de algunos científicos que estaban preocupados de cómo el desarrollo que se tenía a nivel mundial iba afectando poco a poco los recursos naturales. Aquí tenemos ahorita el contenido de la presentación. Vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes. Aquí lo importante de esto es que vamos a ver muchas fechas importantes y vamos a entender de dónde es que se origina, ¿verdad? Vamos a hablar un poco, vamos a decir también el concepto de derecho ambiental. Vamos a hablar también del derecho ambiental como un derecho humano, ya que también lo es, algunas características del derecho ambiental, los principios rectores de este, y después nos vamos a pasar a lo que es la legislación ambiental salvadoreña. En este caso, pues es lo que más nos interesa, ¿verdad? Hablar de nuestro país, hablar de nuestra legislación, un poco de la orientación de la legislación ambiental y al final vamos a terminar hablando un poco de los juzgados ambientales en nuestro país. Vamos a comenzar con esto que se denominó el primer informe del Club de Roma. Este Club de Roma es una ONG que reúne a muchos científicos, a muchos especialistas en varias áreas de la ciencia, y fue que en el año de 1972 ellos se reúnen
para formar esto que se conoce como el informe de los límites del desarrollo, ¿verdad? En el cual ellos exponen una versión bastante pesimista, perdón, en cuanto al agotamiento de los recursos naturales, y esto principalmente debido a la explotación que se estaba haciendo en esos momentos del petróleo. Se veía cómo se abrían nuevos campos, se hacían nuevas perforaciones, se hacían muchas cosas que estaban impactando al medio ambiente sin ningún tipo de restricción o sin ningún tipo de medidas de conservación que impidieran, no digamos que impidieran, ¿verdad? Pero que sí que de alguna manera regularan que estas actividades no afectaran al medio ambiente. Este informe expone 5 factores que determinan el crecimiento del planeta, ¿verdad? Habla de la población, del incremento de esta, cómo está afectando los recursos naturales, la producción agrícola, los recursos naturales, cómo se ven impactados, la producción industrial y la contaminación que todo esto genera. Esto es así como digamos, el primer esfuerzo a nivel mundial por empezar a crear todo esto que es el derecho ambiental. Luego, en el año de 1972, se realiza la conferencia de Estocolmo, que es la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Se realiza del 5 al 16 de junio de 1972 y participan 113 estados con 400 ONG como observadoras, incluyendo en todo esto al Club de Roma, por supuesto, ¿verdad? Esta es la primera conferencia a nivel internacional que se hace sobre medio ambiente. Contribuye a incorporar ya la temática ambiental en políticas y otros instrumentos dentro de la gestión ambiental. Algo muy importante de todo esto es que ya se establece la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, ¿verdad? Todos conocemos de esto y de la importancia que este tiene. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo la fecha del 5 al 16 de junio establece también ya lo que conoceremos como la designación del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad? Que es a partir del 5 de una celebración que se hace mundial, pues bueno, su origen tiene a partir de esta conferencia es que tiene su origen. La Declaración de Estocolmo, a través de su articulado, consagra 26 principios. Estos son principios que poco a poco fueron incorporados en distintos normativa legal tomada por los estados que participaron, ¿verdad? El primero es el principio de igualdad. Luego tenemos el principio del derecho al desarrollo sustentable. Todavía no hablábamos de un desarrollo sostenible, sino que estábamos hablando de un desarrollo sustentable en estos momentos, ¿verdad? El principio de soberanía estatal sobre los recursos naturales propios, es decir, que cada estado tiene la soberanía de poder disponer los recursos naturales como mejor les convenga o como mejor les parezca a cada uno. El principio de no interferencia, que los estados no tienen por qué interferir en cómo los países manejen sus recursos naturales. El principio de responsabilidad compartida. Recordemos que los impactos al medio ambiente pues no reconocen las fronteras políticas que se tienen a nivel mundial, ¿verdad? Sino que un impacto puede afectar 2, 3, 4 países, la cantidad que sea. Y el principio de cooperación internacional. Todos estos, ¿verdad?, principios muy importantes que dieron origen a las diferentes normativas legales que se tienen a nivel tanto nacional como internacional. Lo repito, ¿verdad?, el Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido aquí en esta asamblea, ¿verdad?, a partir de la resolución del 15 de diciembre de 1972, ¿verdad? Y aquí es donde se establece como ya el 5 de junio como Día Internacional del Medio Ambiente. Nosotros aquí en El Salvador celebramos el 6 de junio, un día después, como el Día Nacional del Biólogo, algo muy importante. Posterior a esto, en el año de 1980, el PNUMA, junto con la UICN y la WWF, generan lo que se conoce como la Estrategia Mundial de Conservación de la Naturaleza. Esta habla por primera vez ya de lo que es el desarrollo sostenible y puntualiza que la sustentabilidad en términos ecológicos, con muy poco énfasis en lo económico, plantea 3 grandes prioridades.
el mantenimiento de los procesos ecológicos, el uso sostenible de los recursos y el mantenimiento de la diversidad biológica. En esta época ya se podía observar cómo el desarrollo económico estaba, el industrial y el económico estaba impactando de manera bastante fuerte a los recursos naturales, ¿verdad? Y entonces era necesario, de alguna manera, comenzar una estrategia que pudiera, de alguna manera, pues establecer límites, establecer restricciones de cómo estas actividades se deben de desarrollar, ¿verdad? Pero sin que afecten o que impacten de manera negativa al medio ambiente. Es así como también posterior a esto, ¿verdad? En 1987, una comisión conocida como la Comisión Brundtland, esto debido a que se dejó a la primer ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, como encargada de esta comisión, fue la que creó el tan conocido término, ¿verdad?, de lo que es el desarrollo sostenible. Es acá donde esta comisión genera una cantidad de estudios, de entrevistas a diferentes personalidades, tanto del ámbito político como de la parte ambiental de aquella época, como para poder entender y poder desarrollar a qué es lo que se refiere o qué deberíamos de entender por un desarrollo sostenible. Al final es esta comisión la que desarrolla el concepto que dice que es aquel desarrollo, el desarrollo sostenible, aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Este concepto ha sido tomado en muchas normativas de carácter ambiental, ¿verdad?, tanto a nivel internacional como a nivel nacional también. Y no es nada más que tener esto un equilibrio entre la parte social, entre el desarrollo económico y el medio ambiente, para que todo se pueda desarrollar de una manera que no impacte a los recursos naturales de manera drástica. Posterior a 5 años después, tenemos la Cumbre de Río, la cual se desarrolla en el año de 1992, ¿verdad? La tan conocida Cumbre de Río. Aquí, si se dan cuenta, en comparación con la primera, de la Cumbre de Estocolmo, perdón, ahí participan mucho más países. En Estocolmo teníamos 113, aquí tenemos 179 países, muchos funcionarios, muchos representantes de gobiernos municipales también. Ya vemos cómo esto se va ampliando, ya no solamente se queda para los líderes o para los presidentes de los países, sino de que también se involucra a los gobiernos municipales. Esto es muy importante, pues, ya que son los gobiernos municipales los que están en más contacto con la gente y los que también tienen responsabilidad por velar por los recursos naturales. Se invita a una gran cantidad de científicos, de ONG y muchos grupos que asistan y que den sus aportes a esta reunión. Esta es quizás la convención o la cumbre más grande que ha habido con respecto a los recursos naturales, ¿verdad? Por eso conocida también como la Cumbre de la Tierra. Esto es importante también, este evento, porque es acá donde se crean 5 documentos muy importantes. El primero es el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ambos tienen fuerza jurídica y una vez han sido ratificados y firmados por los diferentes países, pues se convierten en leyes. Nuestro país así lo ha hecho. Tenemos también otros documentos, como es la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la Declaración de Principios relativos a los bosques y el Programa 21. Instrumentos todos de carácter técnico, los 2 primeros quizás de carácter legal y técnico, pero estos 3 últimos más de carácter técnico, que han ayudado a fortalecer los procesos y todo lo relacionado con el derecho ambiental. La Declaración de Río consagra 27 principios. No vamos a hablar acerca de todos ellos, vamos a hablar quizás como que de los más importantes. Y el primero que tenemos es el de lo que los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y desarrollo. Esto significa que cada país puede
utilizar sus recursos naturales como mejor le parezca, como mejor crean ellos que es oportuno hacerlo. Se habla también ya del principio de precaución, hablamos sobre un principio de responsabilidad, se establece la realización de los estudios de impacto ambiental como un instrumento para cualquier actividad que sea susceptible de producir impactos negativos al ambiente. De aquí es de donde proviene el por qué se tienen que estar desarrollando todos los estudios de impacto ambiental acá en nuestro país, ¿verdad? La erradicación de la pobreza y también que la mujer tiene un papel fundamental en el ordenamiento del medio ambiente. Esto es muy importante porque también esto le da la importancia que merece a la mujer, ¿verdad? Como, como protectora del medio ambiente. Si nosotros hacemos una comparación entre hombres y mujeres sin querer ser sexista ni tampoco sin querer hacer ninguna discriminación, pero es la mujer la que sí tiene más sensibilidad hacia esa protección de los recursos naturales. Muchas veces nosotros quizás como hombres lo vemos más desde el punto de vista económico y no tenemos tanto esa sensibilidad que sí tienen las mujeres y que es algo muy, pero muy importante también para la protección del medio ambiente. En nuestro país tenemos muchos casos en los que las mujeres son las presidentas de las ADESCOs o de cualquier otro tipo de organización comunal y vemos que tienen mejores resultados en cuanto a la conservación quizás que los hombres. Les digo, no quiero ser sexista ni nada, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar las cosas como son. Un poco ya más reciente, ya en el año 2015, pues pasa todo este tiempo y no del 2000, de 1992 al 2015 no es que no haya sucedido nada, pero no han habido muchos eventos que propicien o que dejen alguna huella de carácter importante para el derecho ambiental, sino que es hasta el 2015, ¿verdad?, que se genera este Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Nace de la necesidad de dotarse de un instrumento internacional jurídico único de protección para el medio ambiente. Es decir, ya todos los países aquí ven la necesidad de que debe de haber un instrumento que sea reconocido por todos los estados para la protección del medio ambiente. Hasta estos momentos no hay, pues todos los tratados internacionales pues, quedan al libre albedrío de un país, si lo acepta, lo firma, lo ratifica o no. Hay muchos países que solamente lo han firmado, no lo han ratificado, ¿verdad? O hay otros que solamente lo han ratificado, no lo han firmado. Entonces, luego de esto se trata de establecer un documento ya único. Esto surge de la Conferencia de París sobre el Cambio Climático, la COP21, ¿verdad? Fue celebrada en diciembre del 2015 y en la que participan ya 195, en lo que participan 195 países. Como vemos, cada vez se van sumando más y más estados o países a todas estas iniciativas para, para la protección del medio ambiente a nivel mundial. De esta también de esta reunión también es que nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los tan conocidos y que fueron adoptados por las Naciones Unidas en este mismo año. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son 17 objetivos, ¿verdad? No todos están relacionados directamente con el medio ambiente, a mi criterio. Quizás los que más tienen que ver son el 6, que tiene que ver con el agua limpia y el saneamiento de esta. El número 7, la energía asequible y no contaminante. El número 12, producción y consumo responsable. El 13, de acción por el clima. 14, la vida submarina, todo lo que tiene que ver con la protección de los mares, ¿verdad? El 15, la vida, los ecosistemas terrestres. Es aquí que se genera, ¿verdad? Estos objetivos de desarrollo sostenible, con el objetivo principal es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gozan de paz y prosperidad para el año 2030. Estamos a 10 años de que esto culmine y pues bueno, valore cada uno de ustedes cómo creen que nos encontramos, por lo menos hagámoslo a nivel nacional, cómo creen ustedes que estamos con respecto a la calidad de agua que hay en nuestro país, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con estos objetivos. Energía accesible a todos y que no sea contaminante.
la acción por el clima, qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar los efectos del cambio climático, ¿verdad? La vida submarina, qué estamos haciendo nosotros como país para proteger nuestros mares. Y veamos un poquito más allá, no nos quedemos solo con los mares, ¿verdad? Sino que veamos también qué estamos haciendo nosotros por proteger nuestros ríos, nuestros ecosistemas acuáticos continentales, ¿verdad? Y qué estamos haciendo nosotros a nivel de ecosistemas terrestres, cómo los estamos protegiendo. ¿Estamos haciendo lo que se debe o podríamos hacer aún poco más? Recapitulando ya todo esto de que lo que hemos hablado, podemos decir que el derecho ambiental a través del tiempo se ha estado constituyendo esencialmente a través de documentos e instrumentos internacionales, conocidos como leyes blandas o soft laws. Esto no es nada más que una cantidad de documentos que no son vinculantes o que no tienen poder de exigirle a los estados, como ya lo decíamos, que los adopten como propios, como leyes, ¿verdad? Sino que su adopción sigue siendo de carácter voluntario. Algunos lo toman, algunos otros no lo toman, ¿verdad? Pero ha ido generando disposiciones, ¿verdad? No son todas, como les decimos, no son de carácter obligatorio, ¿verdad? Ni que tampoco generan algún tipo de sanciones por incumplimiento de todo esto. Esto ha sido lo que ha ido creando todos los documentos que hemos visto con anterioridad, han sido lo que le han dado la base para conformar lo que podríamos llamar lo que es el derecho ambiental. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el derecho ambiental y vamos a comenzar hablando un concepto de esto. Vamos a entender por derecho ambiental que no es nada más que el conjunto de normas e instituciones jurídicas que persiguen proteger, restaurar, conservar, mejorar y hacer un uso sostenible del ambiente. Sostenible del ambiente y los recursos a través de medidas de prevención y la aplicación de sanciones de carácter administrativa, civil y penal. Si ustedes buscan en internet van a encontrar una gran cantidad de conceptos de lo que puede ser el derecho ambiental. Yo tomé este porque me parece que es el que mejor se adapta a nuestro entendimiento como biólogos de qué es lo que debemos de entender por derecho ambiental. Habla de normas y de instituciones, no estamos hablando solamente de leyes, sino de que también instituciones que deben hacer que se cumplan estas leyes, ¿verdad? Habla de tres tipos como les dijera, a nivel legal esto se conoce como la jurisdicción, ¿verdad? Tenemos la administrativa, la civil y la penal. Estos son los campos de acciones donde se va a desarrollar el derecho ambiental. Entonces tenemos que en la parte administrativa, el ente quien se encarga de poner sanciones o de aplicar todo esto es el Ministerio de Medio Ambiente a nivel civil, que ya es algo judicial. Tenemos la parte de los juzgados ambientales y en la parte penal pues siguen siendo los juzgados penales, ¿verdad? Los que tienen y desarrollan todo esto, encargados de desarrollar estas jurisdicciones. El derecho ambiental como un derecho humano se tipifica desde la tercera generación. Los derechos humanos están categorizados en tres tipos de generaciones y esto tiene que ver más que todo con el tipo de derecho que se está resguardando, que se está protegiendo, ¿verdad? Los primeros, los derechos humanos de primera generación, son todos los derechos civiles y los políticos que le atañen a la persona como tal, ¿verdad? Al individuo, al ser humano individual, cada uno de ellos. Y esto los encontramos también en nuestra Constitución política, son los primeros artículos de los que habla la Constitución, ¿verdad? Y el primero que quizás que es el más importante, ¿verdad? Que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Luego tenemos los de segunda generación, estos ya son un poco más amplios, estos ya hablan de la colectividad, ¿verdad? Derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales. Y posteriormente tenemos los derechos de la tercera generación. Estos nacen
dice, para corregir las graves injusticias que sufre la humanidad. Una de estas, como todos sabemos, pues es la degradación ambiental con la que nuestro planeta está viendo afectada en estos momentos. Se trata de derechos colectivos, por beneficios se derivan de ellos, cubren a toda la colectividad y no solo a individuos en particular. Es una de las características que tiene el derecho ambiental. Y lo tenemos, la multidisciplinariedad de este. Esto significa que el derecho ambiental se auxilia de otras ciencias para justificar y demostrar un evento X. Poniéndolo ya a la parte práctica, los juzgados ambientales, ¿verdad? Que son los encargados en nuestro país de desarrollar todo lo que es el derecho ambiental, que son de jurisdicción en la parte de lo civil, pues se auxilia, el juez como tal, se auxilia de peritos de diferentes disciplinas para que le ayuden a poder entender los impactos que se generan sobre el medio ambiente. Los juzgados ambientales tienen un equipo de técnicos que son los que están ayudando siempre al juez, pero veamos que esta multidisciplinariedad puede ser amplia, no lo veamos solamente en cuanto a la ciencia, como por la física, a la biología, a la matemática o a la química, no, también se puede auxiliar de otras disciplinas, como por ejemplo la arquitectura, la ingeniería. Eso es una de las características que tiene esto del derecho ambiental, que es multidisciplinario. Otro ejemplo donde lo podemos ver también es, por ejemplo, a la hora de la elaboración de los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Siempre se busca que sean realizados por equipos multidisciplinarios, por técnicos, por especialistas en distintas materias. De carácter preventivo, trata de evitar que el daño ambiental se dé. Esto es lo principal la principal característica quizás del derecho ambiental, que trata de evitar que los daños ocurran. Hay algunos impactos que se van a generar, lógicamente, ¿verdad? Entonces, se trata de ver de que estos impactos tengan una magnitud la más baja posible hacia los recursos naturales. Tenemos también que es de vocación universal. Un problema o daño ambiental siempre afecta a un grupo. Es lo que hablábamos hace unos momentos, pues un daño o un impacto ambiental puede afectar no solamente a un país, puede afectar a muchos países. Si no recordemos, por ejemplo, el impacto que tuvo el derrame de petróleo que se generó en el Golfo de México. Si bien es cierto, el impacto fue principalmente para México, aunque también tuvo sus consecuencias en la parte norte, en la parte sur de los Estados Unidos, en la sureste, parte de Miami y todo lo demás, pero las implicaciones que se generaron a nivel mundial, lo que afectó esto a la pesca, lo que afectó esto a los recursos pesqueros, fue pues ya a escala mucho más grande, no solamente a escala de México. Y por supuesto también tenemos, ¿verdad?, la transversabilidad que tiene este derecho. Implica que su escala de valores llega a influir necesariamente en la totalidad de la rama de la ciencia jurídica. Y es así como podemos ver también que en el área del área civil, en el área penal, en el área económica, en todas las áreas tiene implicación el derecho ambiental. El derecho ambiental tiene también algunos principios rectores que nos ayudan a comprender un poco mejor todo esto. Quizás los más importantes son el principio de precaución y el principio de prevención. Estos los podemos encontrar en nuestra ley de medio ambiente también, ¿verdad? Si mal no me recuerdo, los encontramos en lo que es el artículo 2, donde se presentan todos los principios rectores de nuestra ley. Ahí se habla acerca de los principios de precaución y de prevención. Estos podrán sonar como que son dos vocablos, ¿verdad? Parecidos, pero no, tienen su diferencia. Básicamente la diferencia está en que el de la precaución es aquel que dice que cuando no se tenga la certeza
de que una actividad o proyecto va a generar un daño sobre el medio ambiente, este no es impedimento para poder tener medidas que ayuden a minimizar los impactos que esta actividad va a tener. El de prevención, pues como lo dice su palabra, lo importante es prevenir, es desarrollar acciones que nos permitan que los impactos hacia el medio ambiente sean lo menor posible. Otro de los principios, el principio que contamina paga. Este es un principio un poco discutido a nivel mundial, ¿verdad? Porque también genera como que la falsa expectativa de que si yo tengo dinero para contaminar y para poder pagar todas aquellas sanciones de carácter económico que se me pongan, pues entonces lo puedo hacer. Es un principio que ha sido discutido y que sigue siendo discutido por muchos, ¿verdad? Por muchos juristas, por muchos técnicos, porque sí genera esa falsa percepción en los titulares en algún momento determinado, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver aquí en nuestro país y hay empresas que, bueno, dentro de su presupuesto anual ya tienen contemplado una partida de lo que significará multa por impacto al medio ambiente, X cantidad, ¿verdad? Entonces, es un principio que ha generado bastante controversia. El principio de responsabilidad objetiva, que es un principio muy importante dentro de todo esto. El principio de participación pública, quizás este es otro de los principios también pero muy importantes, porque le genera también a la población el derecho de poder participar en todos aquellos procesos que puedan tener algún tipo de implicación o de impacto en sus estados, en sus medios de vida. Un ejemplo de este tipo de la participación ciudadana o la participación pública que se da son lo que se tiene también con el sistema de evaluación ambiental. Ustedes saben que para cuando se desarrolla un estudio de impacto ambiental, cuando se pasa por todo ese proceso de evaluación ambiental, uno de los requisitos es que hay una consulta pública en donde se presente a la población cómo esta nueva actividad, obra o proyecto lo va a impactar a ellos. Entonces ellos tienen la oportunidad de poder participar, de poder conocer cuáles van a ser las implicancias de estas nuevas actividades. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque no excluye a las comunidades. Acá hablamos de las comunidades de todo nivel, la alta, la baja, la media, los pueblos indígenas, a todos. Todos tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de participar cuando se dé todo esto. Habiendo hablado un poco de la historia, de los antecedentes del derecho ambiental y conociendo un poco el concepto de algunas características y la razón de ser de mucho de esto, nos vamos a centrar ahora en la parte en nuestro país. Vamos a hablar ahora de lo que es la legislación de nuestro país. ¿Y qué es lo que vamos a entender por legislación ambiental? Ahorita aquí tenemos un concepto que dice que es el conjunto de leyes, reglamentos, tratados, convenios, acuerdos que funcionan para regular la interacción del ser humano con el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente natural. Esto con el único fin de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural como en el propio ser humano. Recordemos que muchas de las actividades industriales que se desarrollan en nuestro país, pues también, perdón, en el mundo, tiene también una implicancia en nuestra salud, en el ser humano. Entonces, la legislación ambiental lo que pretende es únicamente normar cómo todas estas actividades se deben de desarrollar sin que impacten de manera, con una magnitud muy alta a nuestros recursos naturales. Para eso debemos de entender también que todos estos instrumentos, las leyes, los reglamentos y todos tienen un ordenamiento también, no tienen una jerarquía. Y aquí les presento en esta pirámide que se conoce como la pirámide de Kepler, cuál es el ordenamiento de todas estas leyes. La primera ley que tenemos sobre cualquier otra ley es la Constitución de nuestra República. Eso es lo que vemos en la parte más alta de
la cúspide de la pirámide, ¿verdad? Luego tenemos las leyes, y en este caso tenemos las leyes especiales. La ley de medio ambiente es una ley especial por ser una ley que está enfocada directamente sobre los recursos naturales. Pero aquí también entran los tratados internacionales. Estos, por el artículo 144 de nuestra Constitución, una vez nosotros como país los hemos firmado y los hemos ratificado, se convierten en leyes de la República, todos aquellos tratados. Entonces, de lo que hablábamos hace un momento, por ejemplo, el convenio sobre la diversidad biológica y otras tantas que de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y todos estos, al nosotros firmarlas y ratificarlos, ya se vuelve ley de nuestra República. Y están al mismo nivel, incluso están un poquito más altos que la ley de medio ambiente, ya que el 144 dice que también de la Constitución dice que en caso de haber algún tipo de disputa entre dos instrumentos jurídicos, prevalecerá siempre el de carácter internacional. Es decir, que si el convenio de la diversidad, de la ley de medio ambiente no desarrolla en su totalidad acciones de conservación o de protección hacia la vida silvestre, pero sí las desarrolla el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pues son todas estas medidas o este articulado el que va a prevalecer para la protección del mismo. Luego tenemos los reglamentos. Los reglamentos no son nada más que, digamos, la parte cómo se va a desarrollar la ley, la parte práctica de estas, ¿verdad? Cómo lo debemos de desarrollar. Y por último nos quedan también, no porque esto signifique que sean menos importantes, las ordenanzas municipales. Recordemos que los municipios o los gobiernos locales tienen autonomía también para poder desarrollar o implementar todo este tipo de ordenanzas en el país. De los 262 municipios que tenemos en nuestro país, casi todos, por no decirlos todos, pero casi todos, tienen por lo menos una ordenanza municipal enfocada para la protección de los recursos naturales. Esto es muy importante porque, como les he dicho, pues los gobiernos locales son los que tienen más contacto más inmediato con los pobladores, son los que se enteran de primera mano, por ejemplo, si hay un incendio forestal, en dónde se encuentra. Mucho antes que pueda conocerlo el cuerpo de bomberos, el Ministerio de Medio Ambiente o todos estos, la alcaldía, las municipalidades, ya saben de todo esto y son los primeros que pueden implementar algún tipo de medida, ¿verdad? Para solventar estos daños. Luego tenemos los diferentes organismos públicos encargados de la gestión ambiental acá en nuestro país. Vemos que no solamente son leyes, sino que estas leyes pues tienen que ser aplicadas por alguien, por alguna institución, ¿verdad? Y aquí tenemos quiénes son las distintas instituciones encargadas de esto. Como todos vienen, sabremos, el primero, ¿verdad? La responsabilidad más grande es sobre el Ministerio de Medio Ambiente, pero no es el único. El Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Tiene por objeto de desarrollar todas las disposiciones de la Constitución de la República. Lamentablemente, en la Constitución de nuestra República, pues solamente tenemos el artículo 117, ¿verdad? Que es el que de alguna manera habla sobre la protección de los recursos naturales y dice que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad y la integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley, la ley de medio ambiente. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y de desechos tóxicos. Como les digo, esto es todo lo que nuestra Constitución habla con respecto al medio ambiente. Hay otros artículos, que los vamos a ver un poco más adelante también, que sí hablan, pero no de una manera directa. Por ejemplo, nuestra Constitución nos reconoce a que tengamos derecho a un ambiente sano. No se reconoce directamente en nuestra Constitución. Sí se reconoce, pero es a través de distinta jurisprudencia dada por la Sala de lo Constitucional, que habla que todos los salvadoreños tenemos como tal derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.
pero sería mucho mejor que lo dijera, lógicamente, la Constitución de la República, al ser nuestra ley máxima, nuestra ley suprema. No hay ley que esté por encima de la Constitución de la República. Como vemos entonces también, ¿verdad? El ministerio es el organismo rector de la política de protección del medio ambiente y quien se encargará de aplicar la ley. Son ellos quienes tienen la responsabilidad no solamente de la aplicación de la ley de medio ambiente, sino que de todas aquellas leyes que se derivan también de esta, como es, por ejemplo, la ley de áreas naturales protegidas, la ley de la vida silvestre, como tal. Y así también como algunos reglamentos. Luego, otra de las instituciones o de los organismos públicos encargados de la gestión ambiental es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este es el que por el reglamento interno del órgano ejecutivo, ¿verdad? Es el responsable o tiene la obligación de la aplicación de algunas leyes referidas a los bosques. Aquí tenemos lo que es la ley forestal, ¿verdad? Vida silvestre y agua. En agua tenemos más que todo para el aprovechamiento o el uso de ellos, del uso de este recurso a través del riego. Luego tenemos el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y de Asistencia Social, que las disposiciones están basadas más que todo en el artículo 69 de la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, existe varios capítulos que hablan sobre la vigilancia de la calidad de los productos alimenticios y de las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar en nuestro país. Como todos ustedes todos saben, ¿verdad? Las implicaciones que se puedan tener o los daños que se puedan hacer al medio ambiente, pues también tienen alguna repercusión sobre la salud, sobre la vida de los seres humanos. Entonces también el Ministerio de Salud Pública está encargado de esto. Un ejemplo quizás un poco más puntual de todo esto también es que para la realización de los estudios de impacto, el Ministerio de Medio Ambiente solicita también el aval del Ministerio de Salud con respecto a los sistemas de tratamiento de aguas residuales. El Ministerio de Salud tiene normativa de carácter técnico, así también como varios instrumentos que guían o que orientan cómo es que se deben de realizar estos sistemas de tratamiento de las aguas. Entonces, de las aguas grises. Entonces, vemos también que el Ministerio de Salud Pública tiene mucha importancia o mucha participación en cuanto a la gestión ambiental. Por último, tenemos, bueno, perdón, lo siguiente tenemos al Ministerio de Educación, que quizás tendrá como que una de las tareas más importantes, ¿verdad? Que es la de educar, la de la educación ambiental. Ellos son los responsables por introducir en los sistemas, en los pénsuls, no solamente, bueno, por el momento lo hacen solo a nivel de la educación media, no lo hacen a través de la educación superior, pero existe una modificación del 2012 en el que obligaba a todas las universidades a incluir en sus pénsul todo lo referido al cambio climático. Yo no sé si esto se habrá incluido o si se estará desarrollando en las distintas universidades, ¿verdad? Porque sí era una modificación que se hacía, ¿verdad? Para que se incluyera en todas las materias, en todas las carreras universitarias, esta parte de la educación ambiental con respecto al cambio climático. Y hoy sí, por último, no por eso como que tenga menor importancia, ¿verdad? La gestión ambiental a nivel municipal. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Son los municipios los primeros, los de mayor responsabilidad por velar por la correcta protección de sus recursos naturales. Dentro de toda la normativa ambiental, dentro de toda la legislación ambiental, de todo el conjunto de leyes, reglamentos y tratados que tenemos, pues estos también se orientan en tres tipos distintos de legislación. El primero es la legislación casual,
y aquí dice que está referida, regula, perdón, diferentes actividades o materias jurídicas. Dentro de sus disposiciones encontramos cierto contenido o alusión a la parte ambiental. Ya lo hemos hablado, por ejemplo, el Código de Salud, el Código Municipal, es decir, que no, su punto o su regulación no es estrictamente al medio ambiente, ¿verdad? Sino que es algo que lo toma únicamente en algún articulado. Tenemos la legislación sectorial también, que esta es la que regula determinados recursos naturales, así como competencias a las autoridades encargadas. Ejemplo de esto tenemos la ley forestal, la ley de riego y avionamiento, la ley de conservación silvestre, la ley general de actividades pesqueras, ¿verdad? La ley de hidrocarburos y otro tipo de leyes. Y tenemos también la legislación especializada. Esta sí, ¿verdad? Es la que tiene por objeto la protección, conservación y recuperación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos. El único ejemplo que tenemos en nuestro país de todo esto, pues es la ley de medio ambiente. Aquí tenemos también otros ejemplos de lo que serían leyes sectoriales, ¿verdad? Que hablan acerca de la protección de algunos recursos en especial, la ley de áreas naturales protegidas, la ley de conservación de vida silvestre, la ley forestal, la ley general de ordenación y promoción de la pesca y la acuicultura. Estas son así como que la normativa ambiental nacional más importante que tenemos en nuestro país. Pero como les he venido comentando también, tenemos la legislación ambiental internacional, ¿verdad? Que son todos aquellos instrumentos que se generan por distintas instituciones a nivel nacional y que un país tiene la potestad o tiene el derecho, si lo vea bien, de firmarlo y de ratificarlo, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, pues una vez, como ya les expliqué, una vez ratificado, se convierte en ley de la República. Acá tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? De tratados, de convenios que a nivel internacional tienen importancia para la protección de nuestros recursos naturales. Quizás entre los más importantes podemos citar el convenio Ramsar, ¿verdad? Cuyo objetivo principal es la conservación y el uso racionales. Tenemos la Convención de Basilea también, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y de otro tipo de desechos. El CITES, cuál el propósito es el de asegurar el comercio internacional de espécimes de animales y de plantas salvajes, y de animales y plantas silvestres. En nuestro país, este convenio está normado por dos instituciones distintas, la parte de la ciencia, que le corresponde al medio ambiente, y la parte comercial, que le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y tenemos también el convenio de la diversidad biológica, ¿verdad? Que como todos conocemos, el objetivo principal es la protección de la diversidad biológica, pero no vista desde el punto de vista de especies, sino que también sino que es más amplio, sino que ve también la protección de los ecosistemas y la protección de los genes, no solamente de los animales o de las plantas como tal, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, son solo algunos ejemplos que he considerado quizás como que más importantes, ¿verdad? De todo lo que tenemos nosotros, de lo que es la legislación ambiental internacional. Existen muchísimos más ejemplos. Por último, voy a hablarles un poquito ya cayendo a lo que sucede en nuestro país. Voy a hablarles ya de lo que son los juzgados ambientales nacionales, de la importancia que tienen estos, ¿verdad?, para la protección de nuestros recursos naturales. Estos fueron creados mediante un decreto legislativo, el número 688, el 22 de mayo del 2014. Aquí se crea la jurisdicción ambiental, la cual dice que estará a cargo en primera instancia por los juzgados ambientales y en segunda instancia por una cámara ambiental, los cuales tendrán competencia exclusiva para conocer y resolver las acciones civiles de cualquier cuantía en las que se deduzca la responsabilidad civil derivada de actos que atenten contra el medio ambiente. Los juzgados ambientales se encargan básicamente de ver todas aquellas no delitos,
no delitos, sino que todas aquellas faltas, todos aquellos, eh, aquellos daños que se hacen contra el medio ambiente, pero como les repito, no ven la parte, no ven la parte penal, eso está excluido, no son ellos quienes lo ven, sino que son los juzgados penales, son los que ven los delitos. Aquí solamente se ven sanciones o los daños que se pueden hacer hacia el medio ambiente. Las competencias que tienen estos juzgados, ¿verdad? Incluyendo lo que es la Cámara Segunda de estas, solo existe una, con sede en San Salvador, ¿verdad? La cual tiene competencia a nivel nacional y conoce el grado de apelación de las sentencias y los autos que pongan fin al proceso de los juzgados ambientales. Esto significa que si un infractor no está satisfecho con la sentencia dada por el juzgado ambiental, pues puede apelar a esta sentencia por medio de la Cámara Ambiental. Y ya la Cámara Ambiental, por ser una instancia superior, pues es quien al final decide si está de acuerdo con lo que resolvió el juzgado ambiental o si considera que pueda haber un tipo de resolución distinta. También conocen de primera instancia las demandas que se hagan contra funcionarios públicos y contra el Estado en su calidad de garante subsidiario. Es decir, que aquí las personas pueden acercarse y si no están satisfechas con algunas de las responsabilidades que los funcionarios públicos han tenido con el medio ambiente, pues perfectamente acá pueden poner ellos, ¿verdad? Una demanda, pueden poner un señalamiento para que sea la Cámara Ambiental quien conozca y quien decida al final si el funcionario tuvo o no tuvo responsabilidad por los daños generados hacia el medio ambiente. Luego tenemos los juzgados ambientales de San Salvador, ¿verdad? Estos están un poco, una instancia más abajo de la Cámara, ¿verdad? Y su competencia a nivel geográfico, no solamente San Salvador, sino que también cubre el departamento de La Libertad, Atlán, San Vicente, Cabañas, Chalatenango y La Paz. Este fue el primero de los juzgados que se creó, comenzó a funcionar en el año en diciembre del 2014. Ahí fue donde se comenzó y este fue el que durante mucho tiempo tuvo competencia a nivel nacional. Fue hasta marzo del 2017 que ya se incorpora los juzgados ambientales de Occidente, ¿verdad? Con sede en Santa Ana y que geográficamente ve el departamento de Santa Ana, Huachapán y Sonsonate, y también el Juzgado Ambiental de Oriente, con sede en San Miguel, cuya competencia es para los departamentos de San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután. Estos sí, como les repito, son más nuevos, comenzaron a funcionar a partir de marzo del 2017, tienen relativamente una vida corta, ¿verdad? Con respecto a lo que podría ser el de San Salvador, que tiene un par de años más. Pero como tal, podemos ver que todo nuestro sistema jurídico es bastante nuevo, apenas tiene 6 años por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En el que se ha estado desarrollando. A nivel personal, creo que han habido aciertos y desaciertos, pero todos son parte de este esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Que se está generando en nuestro país. Y como recordarán también, como comenzamos hablando, pues el derecho ambiental es una rama del derecho bastante nuevo, que se comenzó a desarrollar apenas en la década de los 70 del siglo pasado, tiene apenas 50 años, es bastante joven, está en pañales, lo podríamos decir todavía, ¿verdad? Entonces, pues sí, lógicamente vamos teniendo aciertos y desaciertos, como ya lo dije, pero que todos nos ayudan a ir generando o ir consolidando una jurisprudencia ambiental o un desarrollo ambiental nacional muy importante para nuestro país. Básicamente esto es todo lo que había preparado para esta primera charla, ¿verdad? Como les digo, pues es una introducción, es solamente ver algo de manera somera para podernos introducir o conocer un poquito más de esto. Fácilmente podemos pasar toda una mañana, toda una tarde charlando sobre esto, ¿verdad? Y lamentablemente, pues esta modalidad
se vuelve más un monólogo, ya que hasta el final tenemos las preguntas, ¿verdad? Si es que se van a generar algún tipo de preguntas. Es quizás diría yo una de las desventajas que tenemos, pero bueno, debemos de aceptarlas en esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Por mi parte, esto sería todo. No sé si existirá algún tipo de preguntas, pues quedo a la disposición de todos. Bueno, primero agradecerle, Angélica Quintanilla. Dice, existe un vacío legal, existe un vacío legal debido a que los bienes nacionales, como es el caso de Bosques Salados, no están registrados a favor del Estado y por ello muchas áreas han sido escritas a favor de particulares, lo que conlleva a cambios de uso de suelo. En este proceso se involucra la Fiscalía General de la República, en este caso la Dirección de Interés del Estado, Marc CNR, y dice que le gustaría saber su punto de vista legal. Mi punto de vista legal, Angélica, no te lo puedo dar porque, repito, soy biólogo, ¿verdad? No soy abogado, entonces no puedo darlo desde el punto de vista legal. Con respecto al vacío que hablas de los bosques salados, pues los bosques salados, la ley forestal los reconoce como un área natural protegida propia del Estado. Creo que es el único tipo de sistema forestal que está protegido por ley, los bosques salados o los manglares, ¿verdad? La ley de áreas naturales protegidas también lo reconoce, ¿verdad? Que son bienes del Estado, ¿verdad? Y que es el Estado el que se va a encargar de manejarlos. Lamentablemente lo que tú dices, pues sí, muchas de estas áreas han sido inscritas a favor de particulares, pues sí, esto es algo que ha sucedido mucho en el pasado, no sé si estará sucediendo todavía, pero sí sé que ha sucedido mucho en el pasado y pues el hecho de quizás de no tener juzgados ambientales donde se pudiera ver todo esto, pues propiciaba que se dieran todo este tipo de circunstancias. O sea, también no podemos no podemos no reconocer todo como es en nuestro país. Y hay muchas cosas que jurídicamente en nuestro país no se han desarrollado bien, ¿verdad? No quiero polemizar ni entrar en este tipo de comentarios, pero sí, sabemos que las cosas no se han manejado como deberían de hacerse. Y existen muchísimos ejemplos de esto en nuestro país. Aquí Alberto González dice, felicidades Arturo, excelente charla. Y realiza la siguiente pregunta, ¿cómo ves esta área tan importante en el hacer del biólogo? Saludos. Gracias, Alberto. Gracias por el apoyo también. Creo que es algo muy importante. Nosotros como biólogos debemos de entender que la legislación ambiental es una herramienta más, muy importante para actividades de conservación y de protección de nuestro medio ambiente. No podemos decir nosotros que vamos a proteger una especie o si no sabemos cómo legalmente hacerlo. Un ejemplo les pongo, las áreas naturales para que tengan protección jurídica deben de tener un decreto de creación. Este decreto tiene que venir por parte del Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Y reconocerlo también la Asamblea, para que estas áreas tengan fuerza legal para poder ser protegidas. Pero hay muchas áreas naturales que se reconocen por su importancia a nivel biológico, pero que no tienen este decreto de creación. Entonces se hace más difícil el poder evitar que la frontera agrícola se cae en ellos o cualquier otro tipo de actividades degraden este tipo de ecosistemas. Entonces sí es muy importante, yo considero que debe de ser una de las materias nuevas que debe de llevar el pénsul. No me quiero meter tampoco, ¿verdad?, dentro de la parte académica, pero sí, ya que estamos hablando con los compañeros de la Sociedad de Estudiantes de Biología, sí los invito a que puedan investigar un poco más sobre esto. Créanme, es un área muy bonita
en la que sí, se tiene que tener un criterio un poco más amplio y se tiene que leer, se tiene que estudiar bastante, ¿verdad? Para entender la parte legal, pero que sí es una muy valiosa herramienta para los biólogos, considero yo, para la protección y la conservación de nuestros recursos naturales. Aquí Cabrera dice, con respecto a temas actuales, ¿es ilegal no realizar evaluación de impacto ambiental en megaproyectos solo por mandato del gabinete de gobierno? Entiendo muy bien por dónde va esta pregunta. Me voy a limitar a responder a lo que dice la ley de medio ambiente, ¿verdad? La ley de medio ambiente dice que toda actividad, obra o proyecto nuevo requiere de la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Pero también existe un documento de categorización de actividades, obras o proyectos del Ministerio de Medio Ambiente, en la cual se establecen criterios técnicos por los cuales se puede solicitar, o más bien se hace la evaluación de los diferentes proyectos y es donde el Ministerio de Medio Ambiente decide si una actividad, obra o proyecto requerirá o no requerirá el estudio de impacto ambiental. Todas las nuevas deben de pasar por la evaluación ambiental, pero no necesariamente todos los proyectos requieren un estudio de impacto ambiental. Quien evalúa esto es el Ministerio de Medio Ambiente. Ignacio Zabalete dice, excelente charla, muchas gracias por su valiosa información. Realiza la siguiente pregunta, ¿de qué manera puede formarse un estudiante en el área de legislación ambiental conociendo que actualmente no se educa en esta área? Pues miren, lo ideal, bueno, daré mi punto, ¿verdad? Es muy propio. Lo ideal sería que en cada materia se tocaran puntos o temas referidos a las distintas leyes, a los distintos instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que existen. Pero también una opción puede ser una materia en donde se vea toda la parte de la legislación, con un poco de acción a lo que es el derecho ambiental, pues porque tenemos que saber los principios, como ya lo vimos en la charla, ¿verdad? Es importante conocer acerca de estos principios, pero también de conocer la normativa legal, cómo está ordenada, el contenido de ella, cómo se interpreta también, porque si hay algo que a mí no me gusta mucho y eso lo digo a carácter personal, ¿verdad? No me gusta mucho de las leyes, es que hay muchas veces de que se dejan vacíos, que dependiendo de cómo ésta sea interpretada, puede generar un daño o un impacto al medio ambiente. Entonces, es importante conocerla, pero yo creo que lo mejor sería poder tener una materia en donde pudieran desarrollarse todos estos contenidos y poderse analizar un poco más a fondo cada uno de ellos. Marjorie Andrea Velado dice, buenas tardes, ¿existe algún instrumento o instancia que permite reformar la Constitución para poder incorporar más artículos que promuevan el manejo adecuado de los recursos naturales y que se refleje de forma directa en nuestra ley nacional? Pues sí, eso lo puede hacer, pero lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, estas modificaciones tendrían que ser, se los pongo a nivel de ejemplo nada más, estas modificaciones tendrían que ser propuestas por la actual Asamblea, ¿verdad? Por los 84 diputados que se encuentran en estos momentos y tendrían que ser ratificados posteriormente por la siguiente asamblea, es decir, la que sea electa en febrero del próximo año, ¿verdad? Una vez tome posesión de sus cargos, de estos 84 diputados, pues sean ellos quienes ratifican estas modificaciones. Sí se puede hacer, ¿verdad? Pero es a través únicamente de la Asamblea Legislativa que se pueden hacer estas modificaciones. También Angélica Quintanilla dice, bueno, con respecto a la primera pregunta que realizó, dice que sí, se ha dado mucha usurpación de tierras estatales y dice que ella realizó peritajes cuando trabajaba en el mar. Yo quisiera realizar, bueno, al menos un comentario con respecto a la ley forestal que la maneja el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí. ¿Qué sentido tendría que el Ministerio de Agricultura manejara
la cuestión de bosques, o sea, el recurso bosque. Si bien es cierto que para conservar un ecosistema como tal, o sea, especies de vida silvestre, hay que conservar primero el ecosistema. ¿No sería mejor que el Ministerio de Recursos Naturales manejara esa legislación? Lo primero que debemos de entender que el espíritu de la ley forestal no es la conservación. El espíritu que tiene la ley forestal es más que todo de un aprovecho del recurso forestal. Si ustedes buscan dentro de todos los artículos, todo el articulado de la ley forestal, creo que será lo mucho unas 4 o 5 veces, si exagerando, que van a encontrar la palabra de protección o de conservación. El espíritu de esa ley no es conservar en ningún momento. El espíritu de esa ley es hacer nada más un uso o un aprovechamiento del recurso forestal. Por eso es de que esta ley muchas veces no puede ser utilizada para la protección del recurso forestal. Esta es una situación que hemos analizado con algunos compañeros y nos damos cuenta de que sí existe un vacío como tal para la protección del recurso bosque. Hay una muy buena herramienta que el Ministerio de Medio Ambiente publicó hace poco, creo que fue el año pasado o el antepasado, como es el Inventario Nacional de Bosques. Eso es una muy buena herramienta, pero lamentablemente el espíritu de nuestra ley forestal no es la conservación, sino que es el aprovechamiento de ese recurso. Entonces, por eso lo tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Creo, creo que, y eso lo digo a nivel personal, ¿verdad? Que el Ministerio de Medio Ambiente debería de trabajar por crear una ley de protección al recurso forestal, pero desde el punto de vista no económico, sino de conservación. Son algunos de los vacíos que tenemos todavía en nuestro país. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, agradecerle al licenciado Arturo Núñez por la charla que nos acaba. Al contrario, darles las gracias ¿Verdad? a ustedes por la oportunidad. Bueno, gracias. Y también agradecerle a todos los compañeros y licenciados que nos acompañaron, hacerles la atenta invitación para el próximo viernes 31 de julio, para que no se pierdan la charla Grandes Carnívoros Neotropicales, impartida por el maestro Roberval Tavares de Almeda. Muchas gracias nuevamente y que pasen feliz tarde.